Yo tengo que decirlo todo. Nosotros negociamos de buena fe con Estados Unidos. Estados Unidos no cumplió nada. Son unos mentirosos y farsantes. Puede que las elecciones presidenciales venezolanas de 2024 hayan terminado, pero la verdadera historia no ha hecho más que empezar. Contra todo pronóstico y las esperanzas de millones de personas, Nicolás Maduro ha sido reelegido. Estas elecciones, que muchos califican de robo a plena luz del día, esconden inquietantes secretos que la mayoría aún no ha descubierto. ¿Qué ocurrió realmente en una de las elecciones más controvertidas de la historia de Venezuela? Acompáñame a descorrer el telón y a desvelar las verdades más impactantes y los detalles más ocultos de las elecciones venezolanas, que te dejarán cuestionándotelo todo. El impactante nuevo detalle del que nadie se percató. Las elecciones presidenciales venezolanas de 2024 han sumido al país sudamericano en el caos político, con declaraciones de victoria contradictorias, tanto del presidente Nicolás Maduro como del candidato opositor Edmundo González Urrutia. El Consejo Nacional Electoral, CNE, fuertemente alineado con Maduro, lo declaró ganador por un ligero margen. La oposición, liderada por González, rechazó el resultado, alegando que había obtenido más del 70% de los votos, según los sondeos a pie de urna y los recuentos rápidos. Esta marcada discrepancia ha provocado un escepticismo generalizado y acusaciones de fraude electoral. Pero hay muchas cosas, bajo la superficie, que no se destacaron y permanecieron ocultas en las elecciones de Venezuela 2024. Aunque Venezuela celebró elecciones presidenciales el 28 de julio de 2024 para elegir a un líder para los próximos 6 años, la imparcialidad de las elecciones se puso en duda mucho antes de que tuviera lugar la votación. El gobierno del presidente Maduro comenzó a reprimir a la oposición desde el principio, reduciendo significativamente las posibilidades de unas elecciones libres y justas. Esta represión se intensificó en enero de 2024, cuando el más alto tribunal de Venezuela confirmó la decisión de prohibir a María Corina Machado, crítica del régimen de Maduro y exdiputada, presentarse a las elecciones presidenciales. Cabe señalar que Machado había obtenido más del 90% de los votos en unas primarias realizadas de forma independiente por la oposición en octubre de 2023. Curiosamente, ganó las primarias por un margen significativo, a pesar de que el gobierno impuso una prohibición de 15 años a su candidatura, poco después de que declarara su intención de presentarse a las presidenciales de junio de 2024. Por cierto, se estima que 2,4 millones de venezolanos votaron en las elecciones primarias, diseñadas para seleccionar a un opositor a Maduro. Tras la decisión de prohibición, Machado dijo: Maduro y su sistema criminal eligieron el peor camino para ellos, elecciones fraudulentas. Además, el gobierno de Maduro detuvo a 2 personas estrechamente relacionadas con el partido de Machado, acusándolas de conspiración e incitación a la violencia. Según organizaciones de derechos humanos, esto formaba parte de una campaña más amplia de Maduro para silenciar a la oposición mediante la represión violenta, las detenciones aleatorias y la tortura. Pero esto no fue nada comparado con lo que estaba a punto de ocurrir a continuación. Más de un mes después de las controvertidas elecciones presidenciales, el gobierno de Maduro dio un paso agresivo que potencialmente podría conducir a un aumento de la violencia y las protestas en Venezuela. En un esfuerzo por presionar a la oposición, un tribunal venezolano aprobó la emisión de una orden de arresto contra el candidato presidencial Edmundo González Urrutia por cargos de delitos graves. Sin embargo, las autoridades no revelaron los delitos concretos. Los expertos sugieren que los cargos podrían carecer de fundamento y ser una mera táctica de presión. Es interesante señalar aquí que la orden de arresto se emitió después de que la líder de la oposición, Machado, compartiera en línea los registros electorales, que supuestamente mostraban que el presidente Nicolás Maduro había sido derrotado significativamente por la ex diplomática. Pero ¿por qué se emitió esta orden de arresto en primer lugar, según el gobierno? Verán, el candidato de la oposición venezolana González Urrutia había ignorado previamente 3 demandas para comparecer en una investigación sobre sus afirmaciones de que era el legítimo ganador de las elecciones presidenciales de 2024. En una rueda de prensa, Machado, que apoyaba a González Urrutia, declaró: «Obviamente no va a ir. ¿De qué estamos hablando?». Destacó que las citaciones no aclaraban en calidad de qué requerían la presencia de González Urrutia, limitándose a señalar que sería interrogado en el marco de una investigación
por usurpación de funciones y falsificación de documentos públicos, delitos que teóricamente podrían acarrearle un máximo de 30 años de cárcel. También se le investiga por instigación a la desobediencia de la ley y delitos informáticos. En una muestra de desafío y unidad, Machado respondió a las amenazas contra la líder de la oposición con fuertes palabras de ánimo para sus partidarios. Dijo: amenazando al presidente electo, solo logran unirnos más y aumentar el apoyo de los venezolanos y del mundo a Edmundo González. Serenidad, coraje y firmeza. Seguimos adelante. Varios líderes extranjeros, entre ellos los de Estados Unidos y Brasil, han expresado una gran preocupación y han lanzado severas advertencias en respuesta a la decisión de Venezuela de dictar una orden de detención contra el líder opositor, Edmundo González Urrutia. Este hecho ha despertado la alarma internacional, poniendo de relieve el temor a una mayor inestabilidad política en la región. El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, criticó duramente la medida, afirmando: esta acción arbitraria y políticamente motivada demuestra los extraordinarios extremos a los que llegará Nicolás Maduro para intentar mantener el poder, tras su intento de robar las elecciones presidenciales del 28 de julio. La región, como Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, han emitido condenas formales de la orden de detención dictada contra Edmundo González Urrutia. Esto plantea una cuestión importante. ¿Está justificada la pretensión de Edmundo González Urrutia de ganar las elecciones de 2024? Los hechos sobre el terreno parecen respaldar su pretensión. El presidente Nicolás Maduro fue declarado ganador con el 51% de los votos por el CNE. Sin embargo, este resultado ha sido recibido con escepticismo y desaprobación generalizados. La oposición, liderada por María Corina Machado, rechazó rápidamente los resultados oficiales, argumentando que González se había asegurado una victoria sustancial, y tenían una razón válida para hacerlo. Después de todo, hubo un notable retraso de 6 horas en el recuento de los votos. Una vez reanudado el recuento, el CNE reveló que Maduro obtuvo el 51.21% de los votos y González el 44.2%, con cerca del 80% de los votos escrutados. Maduro obtuvo supuestamente más de 5 millones de votos, mientras que González obtuvo 4,4 millones. Lo que hizo más sospechosos los resultados fue el retraso en la publicación de los resultados detallados de los 30.000 colegios electorales del país. Hubo promesas iniciales de una rápida divulgación de los resultados de los colegios electorales, pero poco después se declaró formalmente vencedor a Maduro. Curiosamente, Edison Research, conocida por sus fiables encuestas electorales en Estados Unidos y otros países, publicó un sondeo a pie de urna que mostraba a González con el 65% de los votos, muy por delante del 31% de Maduro. A continuación, González acusó a las autoridades electorales de saltarse todas las normas. Machado declaró entonces: hemos ganado y todo el mundo lo sabe. No solo los hemos derrotado política y moralmente, hoy los hemos derrotado con votos. La oposición pidió a las autoridades electorales que publicaran todos los resultados de las máquinas para que todo el mundo pudiera verificarlos. Incluso pusieron en duda que el CNE dispusiera realmente del 80% de las actas de escrutinio que decían tener a última hora del día de las elecciones. Muchos ven esto como un robo a la libertad electoral venezolana. Y si había alguna duda sobre el favoritismo del CNE hacia el partido gobernante, se desvaneció cuando el CNE alegó que no podía publicar las actas. ¿Quieren saber qué sólida razón dieron? Unos piratas informáticos habían corrompido los datos. Sí, sé que suena absurdo, ya que no hay ninguna prueba de que algo así haya sucedido. Es comprensible que Estados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos se hayan negado rotundamente a reconocer los resultados de las elecciones sin tener acceso a los datos detallados de la votación. El fraude electoral no se limitó a la manipulación de los votos. Han aparecido nuevas pruebas que apuntan a un fraude electoral generalizado en las elecciones presidenciales venezolanas de 2024. Uno de los principales problemas detectados fue la manipulación de papeletas. Testigos declararon haber visto a personas no autorizadas entrar en los colegios electorales y emitir múltiples votos.
Esta práctica se vio facilitada por el desalojo de testigos de la oposición de muchos colegios electorales, lo que les impidió vigilar la integridad del proceso de votación. La ausencia de estos testigos permitió a los partidarios del gobierno rellenar papeletas sin supervisión. Puede que le parezca gracioso, pero también acudieron a votar personas que habían fallecido. Sí, es cierto. Empezaron a aparecer informes de que las listas de votantes incluían nombres de personas fallecidas y ficticias. Esto intensificó aún más las dudas sobre la autenticidad de los resultados electorales. Además, las acusaciones de intimidación a los votantes en las elecciones venezolanas de 2024 surgieron rápidamente, con informes que sugerían que las fuerzas del gobierno estaban presentes en los colegios electorales, creando una atmósfera de miedo que desalentó a los votantes de la oposición. Múltiples fuentes informaron de que fuerzas de seguridad progubernamentales, incluida la Guardia Nacional y grupos paramilitares afines al régimen, estaban estacionadas cerca o dentro de los colegios electorales. Human Rights Watch informó de que las autoridades gubernamentales llevaron a cabo un acoso sistemático, que incluyó la detención e intimidación de partidarios de la oposición. Esta intimidación adoptó diversas formas, como la amenaza a personas que proporcionaban apoyo logístico a la oposición, incluidas las que ayudaban a organizar mítines o incluso celebraban actos de la oposición en restaurantes y hoteles. Además, algunos votantes fueron coaccionados para votar por el partido gobernante mediante amenazas o sobornos, mientras que otros no acudieron a votar debido a la fuerte presencia de las fuerzas de seguridad. Y por si eso fuera poco, nuevas pruebas revelan obstáculos generalizados que afectaron significativamente a la capacidad de los venezolanos para votar en las elecciones de 2024. Casi todos los 8 millones de venezolanos que se calcula viven en Estados Unidos no pudieron votar debido a diversas barreras. El gobierno había detenido el registro de votantes fuera del país en 2018 y reabrió brevemente el registro durante solo un mes, en 2024, lo que permitió que solo una pequeña fracción de los venezolanos en el extranjero se registraran. Por ejemplo, solo 25 votantes pudieron registrarse en Colombia, donde residen más de 2 millones de venezolanos. Según los informes, los requisitos inesperados y la información imprecisa de los funcionarios públicos dificultaron el voto de los venezolanos residentes en el extranjero. Por ejemplo, algunos consulados pedían un pasaporte actualizado para poder votar. Esto se hizo claramente para asegurarse de que nadie se registrara, ya que un pasaporte actualizado cuesta hasta $300 y tarda varios meses en conseguirse. En Venezuela, unos 17.000 votantes vieron cómo se cambiaban sus colegios electorales en el último minuto, a menudo sin previo aviso claro. Esta situación caótica creó confusión y llevó a muchos votantes a no poder localizar sus colegios electorales, lo que añadió otro nivel de supresión al proceso electoral. En algunos casos, los colegios electorales permanecieron abiertos después de la hora oficial de cierre, lo que dio al partido de Maduro la oportunidad de reunir a más votantes y decantar el resultado a su favor. Después de que surgieran informes de fraude electoral tras las elecciones presidenciales de Venezuela de 2024, el secretario de Estado de Antony Blinken, hizo una declaración contundente. Dijo: «Dada la abrumadora evidencia, está claro para Estados Unidos, y lo que es más importante, para el pueblo venezolano, que Edmundo González Urrutia ganó la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio. Esta declaración señaló la posición del gobierno estadounidense sobre las disputadas elecciones y reforzó su postura sobre los procesos democráticos en Venezuela. En respuesta, el presidente Nicolás Maduro desestimó las declaraciones de Blinken, afirmando: «Estados Unidos no debe meter sus narices en nuestros asuntos, porque en Venezuela decide el pueblo soberano». La respuesta de Maduro se alinea con sus críticas de larga data a la participación de Estados Unidos en Venezuela, que percibe como una injerencia en los asuntos internos del país. El presidente Nicolás Maduro ha tenido una larga y adversa relación con Estados Unidos, que se intensificó cuando este país lo acusó de narcotráfico y narcoterrorismo en 2020. El Departamento de Justicia estadounidense acusó a Maduro y a varios altos cargos de formar parte del Carpooming Saints, Cartel de los Soles, un cártel de la droga venezolano que conspiraba con el grupo rebelde colombiano de las FARC para traficar con cocaína a EU. Como resultado, EU
puso una recompensa de $15 millones por la cabeza de Maduro, a cambio de información que condujera a su arresto. Por cierto, las autoridades estadounidenses están intentando presionar a Maduro para que dimita. A principios de septiembre de 2024, el gobierno de Estados Unidos incautó en República Dominicana un avión Dassault Falcon 900 exvalorado en $13 millones, que supuestamente fue comprado para el presidente venezolano Nicolás Maduro, en violación de las sanciones estadounidenses. El avión fue confiscado como parte de los esfuerzos más amplios de los EU para hacer cumplir las sanciones económicas contra Venezuela, que han estado en vigor debido a la participación del régimen de Maduro en el tráfico de drogas y la corrupción. El Departamento de Justicia declaró que el avión había sido comprado a través de una empresa fantasma para eludir las sanciones y fue sacado ilegalmente de Estados Unidos. Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EU dijo: «La incautación del avión es un paso importante para asegurar que Maduro siga sintiendo las consecuencias de su mal gobierno de Venezuela». Mientras Estados Unidos sigue estrechando el cerco sobre Nicolás Maduro, tanto a través de acciones legales como de sanciones económicas, el panorama político en Venezuela sigue siendo frágil. La presión internacional es cada vez mayor, pero Maduro no muestra signos de dimitir, desestimando estas acciones como una intervención extranjera. Pero mientras Maduro lucha por mantener su poder en medio de un creciente escrutinio, otra figura clave se sitúa en el centro del futuro político de Venezuela: Edmundo González Urrutia. A medida que aumentan las tensiones en Venezuela, la orden de detención contra Edmundo González Urrutia ha puesto de relieve la batalla por la democracia. Este movimiento del gobierno podría cambiarlo todo. Con el mundo observando y las calles de Venezuela llenas de protestas, la historia de González Urrutia está en el centro de la lucha de una nación por la justicia. Lo que le ocurra a continuación podría dar forma al futuro de Venezuela y desafiar o reforzar el control de Maduro. ¿Cuál es el futuro de Edmundo González Urrutia? Es importante entender que la reciente orden de detención de Edmundo González Urrutia no es solo uno de los medios para amenazar a la oposición. Maduro declaró que tanto González Urrutia como Machado deberían estar tras las rejas, responsabilizándolos de la muerte de 25 civiles y 2 soldados durante las protestas que estallaron espontáneamente tras el anuncio de su supuesta victoria. La legalidad de esta orden es muy discutida. La emitió el Poder Judicial controlado por Maduro, y muchos ven en ella una maniobra de poder más que un proceso legal legítimo. Si González Urrutia es arrestado, podría reforzar las pretensiones de Maduro a la presidencia, ya que eliminaría a un rival importante. Sin embargo, esta medida también podría agravar el malestar político, ya que figuras de la oposición como María Corina Machado siguen recabando el apoyo del público. A nivel internacional, podría haber más sanciones y aislamiento diplomático del gobierno de Maduro, en particular de los países que no reconocen su presidencia. Por ejemplo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia convocó rápidamente al diplomático venezolano para discutir la orden de arresto emitida contra Edmundo González Urrutia. Durante la reunión, los funcionarios italianos reiteraron su exigencia de transparencia, en particular, instando a Venezuela a hacer públicos los resultados completos de las elecciones del 28 de julio. Cabe mencionar que González Urrutia ha permanecido oculto desde que se dictó una orden de detención contra él. A pesar de la orden, González Urrutia no ha solicitado asilo político, según su abogado. Esta decisión hace que muchos se pregunten si acabará abandonando Venezuela o seguirá resistiéndose a ser detenido desde dentro. Su abogado subraya que González Urrutia sigue comprometido a desafiar la legitimidad de la presidencia de Maduro, negándose a dar marcha atrás a pesar de las presiones legales. Además, la situación de González Urrutia se complica aún más por su papel como figura clave en la actual crisis política de Venezuela. Muchos expertos creen que la posible detención de González Urrutia podría avivar aún más las tensiones, ya que sus partidarios lo consideran el presidente legítimo. Por otra parte, la negativa del gobierno de Maduro a publicar los resultados detallados de las elecciones no ha hecho sino aumentar la desconfianza de la población, lo que ha dado lugar a protestas pacíficas en las principales ciudades del país. A pesar de estar escondido, González Urrutia sigue siendo un símbolo de la resistencia contra el régimen autoritario de Maduro. Sus partidarios, junto con otros líderes de la oposición, como María Corina Machado, han organizado concentraciones y manifestaciones públicas exigiendo transparencia
y elecciones justas. El mensaje de la oposición resuena con muchos venezolanos que están frustrados con la crisis económica, la corrupción y los abusos de los derechos humanos bajo el gobierno de Maduro. Desde que se anunciaron los resultados de las elecciones, no han cesado las protestas en toda Venezuela. Miles de personas, incluidos menores de edad, salieron a las calles de toda Venezuela horas después de que las autoridades electorales, leales al partido gobernante, declararan ganador de las elecciones al presidente Nicolás Maduro. Las protestas fueron en su mayoría pacíficas, pero algunos manifestantes también emprendieron acciones más agresivas. Derribaron estatuas del predecesor de Maduro, Hugo Chávez, lanzaron piedras contra agentes de policía y edificios, e incendiaron motocicletas policiales y material de propaganda gubernamental. En respuesta, el presidente Maduro ha lanzado la Operación Tuntún, en la que las fuerzas de seguridad están llevando a cabo redadas puerta a puerta, deteniendo a manifestantes, trabajadores electorales y miembros de la oposición. Hasta el momento, más de 2.200 personas han sido detenidas y al menos 25 han perdido la vida. Maduro ha declarado su intención de continuar la represión e incluso ha ordenado la renovación de 2 notorias prisiones para alojar a los detenidos. A muchos detenidos se les acusa de terrorismo, se les niega una representación legal adecuada y sus familias, a menudo, no tienen ni idea de dónde están recluidos. Un organismo mundial de vigilancia de los derechos humanos acusó recientemente a las fuerzas de seguridad venezolanas y a las milicias progubernamentales de estar implicadas en algunos de los actos de violencia mortífera. Según un informe de Human Rights Watch, las pruebas aportadas por investigadores, expertos forenses y especialistas en armamento vinculan a la Guardia Nacional y a la policía con algunas de las 24 muertes relacionadas con las protestas. El informe también señala a bandas violentas, supuestamente leales al gobierno, como responsables de los asesinatos. Juanita Guebertus, directora para las Américas de la organización Human Rights Watch, dijo: «La represión que estamos viendo en Venezuela es escandalosamente brutal». Y mientras el presidente Maduro está utilizando todo su poder para contrarrestar las protestas pacíficas, parece que no está prestando atención a los principales países que reconocen a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Actualmente, varios países importantes han reconocido a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Estos países, que incluyen a Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Brasil y varias naciones de la Unión Europea, han expresado su apoyo a González Urrutia. Por otro lado, Maduro sigue contando con el apoyo de sus aliados, entre ellos Rusia, China y Cuba, que consideran que su gobierno es la autoridad legítima en Venezuela. Estos países han apoyado a menudo a Maduro en foros internacionales, contrarrestando la postura de las naciones occidentales e insistiendo en que las elecciones venezolanas se llevaron a cabo de forma justa, a pesar de las acusaciones generalizadas de fraude. Hay muchas razones por las que González Urrutia se ha convertido en una figura muy querida en el movimiento opositor de Venezuela. Es admirado por su determinación y dedicación a la hora de desafiar al régimen del presidente Nicolás Maduro, a pesar de enfrentarse a dificultades. González, ex diplomático, saltó a la fama política como símbolo de esperanza para muchos venezolanos cansados de las penurias económicas del país y del régimen autoritario de Maduro. ¿Y por qué no iba a hacerlo? Desde su llegada al poder en 2013, Maduro ha supervisado un grave colapso económico, con una caída del PIB de Venezuela del 80% en la última década. Esta crisis ha obligado a más de 7 millones de venezolanos a huir del país, buscando refugio ante el empeoramiento de sus condiciones de vida. Sus promesas de seguir luchando hasta el final resuenan profundamente entre quienes lo ven como un líder capaz de restaurar la democracia y la prosperidad en Venezuela. Además, el liderazgo de González Urrutia se caracteriza por su enfoque integrador. En repetidas ocasiones, ha hecho hincapié en la importancia de la unidad entre la fracturada oposición venezolana, impulsando un esfuerzo colectivo para desafiar a Maduro. Su énfasis en las protestas pacíficas, la gobernanza transparente y la reconstrucción de la destrozada economía venezolana le han hecho ampliamente popular en el país. Y aunque González Urrutia y su partido continuarán su lucha contra la opresión en Venezuela, se enfrentan a un líder decidido a aferrarse al poder a toda costa
incluso si eso significa recurrir a un gobierno autoritario. ¿Es el presidente Nicolás Maduro un dictador? Nicolás Maduro, que se convirtió en presidente de Venezuela en 2013, ha sido frecuentemente etiquetado como dictador por críticos tanto nacionales como internacionales. Y hay varias razones para ello. Desde que asumió el cargo, su liderazgo ha provocado acusaciones generalizadas de autoritarismo. Estas acusaciones se derivan de su control sobre instituciones clave, el uso de las Fuerzas Armadas y grupos internos, la manipulación del proceso electoral y la supresión de la oposición. El ascenso al poder de Maduro estuvo muy influido por su predecesor, Hugo Chávez, el presidente más longevo de Venezuela. Chávez nombró a Maduro para varios cargos de alto rango durante su presidencia, incluido el de vicepresidente, lo que sentó las bases del futuro estilo de liderazgo autoritario de Maduro. Al igual que Maduro, Chávez se enfrentó a críticas similares de autoritarismo y también fue llamado dictador por muchos. Chávez, que se refería a sí mismo como la autoridad suprema, aplicó políticas que, según los críticos, erosionaron las instituciones democráticas en Venezuela. Estas políticas erróneas han dejado un legado duradero que continúa moldeando el país bajo el gobierno de Maduro. Una razón importante por la que muchos consideran a Maduro un dictador es su implacable control del poder. Sus críticos argumentan que no está dispuesto a abandonar su posición, recurriendo a diversos medios violentos o no violentos para mantener el control. A lo largo de los años, líderes de la oposición, grupos de la sociedad civil y organismos internacionales le han acusado de utilizar la fuerza, la intimidación y la manipulación para socavar los procesos democráticos. Por ejemplo, en octubre de 2022, la ONG Foro Penal registraba 245 presos políticos en Venezuela. Entre ellos, al menos 166 estaban detenidos sin condena, y uno era menor de edad. Además, la represión de su gobierno ha dejado poco margen para la disidencia, lo que ha provocado comparaciones con otros líderes autoritarios. Y mientras se asegura de que no haya protestas contra su gobierno, se apoya en milicias civiles para manipular los resultados electorales o controlar las protestas contra él. Estos grupos se encargan de sembrar el caos y garantizar que nadie vote en su contra. El día de las elecciones, tanto con Maduro como antes con Chávez, estos colectivos suelen aparecer en los colegios electorales de tendencia opositora para intimidar a los votantes. La naturaleza represiva del régimen de Maduro se compara a menudo con la de Marcos Pérez Jiménez, otro dictador que dirigió Venezuela durante la década de 1950. Al igual que Maduro, Jiménez creó uno de los gobiernos más opresivos de la historia de Venezuela. Gobernó con mano de hierro, controlando los medios de comunicación, reprimiendo a la oposición y estableciendo una dictadura militar. Utilizó la censura estricta, la tortura y el asesinato de muchos líderes de la oposición para mantenerse en el poder. Bajo el mandato de Jiménez, Venezuela fue testigo de abusos generalizados de los derechos humanos y de la restricción de las libertades civiles. La policía secreta de su gobierno silenció a los críticos y encarceló a todo aquel que se le opusiera. Tras grandes protestas públicas que exigían cambios democráticos, Pérez fue derrocado en un golpe, dirigido por miembros descontentos de las Fuerzas Armadas venezolanas, el 23 de enero de 1958. Posteriormente, fue enviado al exilio en la República Dominicana. Los expertos afirman que el liderazgo de Maduro refleja en muchos aspectos la forma en que Jiménez gobernó Venezuela, ya que su gobierno ha sido acusado de reprimir la libertad de expresión y de utilizar la violencia para mantener el control. Por ejemplo, Maduro encarceló a opositores políticos en 2017 y utilizó la fuerza letal para reprimir las crecientes protestas callejeras, siendo las fuerzas de seguridad del gobierno responsables de la muerte de al menos 46 manifestantes. También retrasó las elecciones regionales en múltiples ocasiones para proteger el poder de su partido. Otro aspecto del liderazgo de Maduro que ha alimentado las acusaciones de dictadura es su enfoque de las elecciones. Los críticos afirman que Maduro manipula el sistema electoral para asegurar su victoria, ya sea amañando votos, inhabilitando a los candidatos de la oposición o utilizando los recursos del Estado en su beneficio. ¿Quiere un ejemplo tan claro como el agua? Pues bien, el CNE no es un organismo independiente que supervise las elecciones. De sus 5 rectores, se sabe que al menos 4 son leales al régimen de Maduro. Es importante señalar que Venezuela utiliza un sistema de votación totalmente electrónico,
que nunca ha sido auditado de forma independiente porque el CNE no lo permite. Al igual que otros dictadores de la historia, las victorias electorales de Maduro se consideran un fraude descarado. Después de todo, incluso Maduro dijo antes de las elecciones de 2024 que las ganaría por las buenas o por las malas. Por cierto, un indicador clave del creciente autoritarismo en Venezuela bajo Maduro es el declive de la libertad de prensa en el país. Entre 2013 y 2023, Venezuela cayó 42 puestos en la clasificación de la libertad de prensa, lo que pone de relieve el deterioro del entorno para los periodistas y las organizaciones de medios de comunicación. Además, Reporteros Sin Fronteras clasificó a Venezuela en el puesto 150 y 9 de 180 países en su clasificación mundial de la libertad de prensa 2023. Los medios de comunicación independientes han sido cerrados o intervenidos por el gobierno, dejando a los ciudadanos con un acceso limitado a una información imparcial. Esta represión de la prensa es una táctica común utilizada por los regímenes autoritarios para controlar la narrativa e impedir las críticas. Además, el uso de la fuerza por parte de Maduro para reprimir las protestas y la disidencia ejemplifica aún más sus tendencias dictatoriales. A lo largo de los años, han estallado numerosas protestas en Venezuela en las que los ciudadanos exigían mejores condiciones de vida, el fin de la corrupción y una gobernanza más democrática. En lugar de escuchar sus demandas, el gobierno de Maduro ha respondido a menudo con violencia. Las fuerzas de seguridad han sido acusadas de hacer un uso excesivo de la fuerza, provocando muertes, heridos y detenciones masivas. Estas acciones son típicas de los gobiernos autoritarios que se basan en el miedo para mantener el control. La crisis constitucional y la suspensión de la Asamblea Nacional es otro ejemplo de por qué el presidente Nicolás Maduro es a menudo etiquetado como el dictador de Venezuela. En 2017, el Tribunal Supremo de Venezuela, repleto de leales a Maduro, despojó a la Asamblea Nacional de sus poderes. La Asamblea Nacional estaba controlada por la oposición, y esta medida dejó fuera de juego a la única rama del gobierno que se oponía a Maduro. En respuesta a las protestas y demandas de cambio de la oposición, Maduro creó ese mismo año la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano legislativo con poder para reescribir la Constitución. Este órgano fue ampliamente criticado como ilegítimo, porque sus miembros eran en su mayoría leales a Maduro, y sustituyó en la práctica a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición. Muchos vieron en ello una maniobra para consolidar el poder y eliminar los controles políticos sobre su autoridad. La falta de voluntad de Maduro para abandonar el poder y su recurso a tácticas autoritarias han suscitado preocupación no solo dentro de Venezuela, sino también en la escena internacional. Varios países, entre ellos Estados Unidos, la Unión Europea y muchas naciones latinoamericanas, han denunciado varias veces a su gobierno, acusándolo de violaciones de los derechos humanos y de socavar la democracia. Sobre todo, se han impuesto sanciones a Venezuela en un intento de presionar a Maduro para que dimita o convoque elecciones libres y justas. Pero hasta ahora, estos esfuerzos han tenido escaso impacto en su gobierno. Por cierto, la agitación actual no es algo nuevo para Maduro. En agosto de 2017, Maduro estableció una nueva Asamblea Constituyente, dándole el poder de reescribir la Constitución o incluso pasar por alto y disolver la Asamblea Nacional, liderada por la oposición. Lo presentó como una forma de promover la reconciliación y la paz, pero los críticos lo vieron como un esfuerzo para reforzar su control. La Unión Europea y varios países latinoamericanos se negaron a reconocer este nuevo órgano, y Estados Unidos impuso sanciones a Maduro. Tras su polémica reelección, se aisló aún más. En enero de 2019, el líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se declaró presidente interino, acusando a Maduro de amañar la votación y alegando que la presidencia estaba vacante. Más de 20 naciones calificaron la presidencia de Maduro como ilegítima y reconocieron a Guaidó en su lugar. Sin embargo, esto no significó nada para Maduro y siguió gobernando Venezuela como su líder. En resumen, la etiqueta de dictador que se asocia con frecuencia a Nicolás Maduro no carece de mérito. Su estilo de liderazgo autoritario, que refleja el de dictadores venezolanos del pasado como Marcos Pérez Jiménez y Hugo Chávez, ha sumido al país en la confusión política y económica. Si sigue así, más venezolanos se verán obligados a abandonar su país. Para que lo sepas, el número de personas que abandonan Venezuela es la mayor crisis de desplazamiento del mundo, con casi 7,7 millones de refugiados y migrantes hasta agosto de 2023.
Esta cifra es incluso superior al número de sirios o ucranianos que han abandonado sus países. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, consulta el contenido sugerido en tu pantalla haciendo clic en una de las tarjetas que se muestran.